Si alguien te preguntara, según tu opinión, cuál es el imperio más grande que jamás ha existido y que más tiempo ha durado, tendrías problemas para decidir entre los muchos que han existido y con toda probabilidad te equivocarías al elegir uno. La respuesta correcta, sin ningún lugar a dudas, sería el Imperio Romano. Imagino que te sorprenderás de mi lección. Procedo a justificártela de forma muy resumida, pero muy comprensiva e intuitiva. Para ello, es muy importante tener en cuenta el papel que han jugado siempre las religiones. El que controla la religión, controla al pueblo. La religión tiene el poder de mandar la muerte a millones de personas que se dirigen a ella como borregos en aras de un dios, de una falsa verdad, de una falsa libertad, de un premio más allá de la muerte. La religión tiene el poder de domesticar al pueblo para dejarlo postrado a la crueldad de los tiranos. Y por este divino servicio, los chamanes reciben suculentas ofrendas de los tiranos que mantienen en el poder. Roma fue fundada, según la tradición, el 21 de abril del 753 a.C. En su camino hacia el control del mundo, conquistó muchos pueblos con culturas y religiones muy distintas. Roma siempre fue muy ecléctica y pragmática con ambas. Cuando Roma se da cuenta del gran poder que tiene el cristianismo, que hace morir cantando a los cristianos frente a los leones, rápidamente se apropia de él y lo subvierte, declarándolo a partir de entonces como propio y universal. Los césares augustos reunían en su persona los títulos de imperator y pontifex, es decir, el máximo poder civil y religioso, siendo el título de pontifex, pontífice, el que le otorga a título individual la conexión divina. Es decir, es el intermediario único entre la voluntad de Dios y el pueblo. Con la división del imperio en dos, Oriente y Occidente, de igual forma queda dividida la religión entre ortodoxos y católicos. Bizancio y Roma son las capitales religiosas del imperio dividido. Con la caída del Imperio de Occidente, en el 476 después de Cristo, se desvanece la acepción de imperator, pero permanece la de pontífice. Y es a través de esta que vuelve a resurgir el imperio más sanguinario y cruel que haya existido jamás. La historia de la Iglesia católica es la continuación y perpetuación del Imperio romano. Es la historia de sus papas y de sus curias. Es una historia calcada de los peores y más crueles emperadores que tuvo Roma, Calígula y Nerón. Una historia de violencia, inmoralidad, lujuria, codicia, nepotismo y aberraciones, llena de contradicciones deleznables frente al cristianismo que ha subvertido y mancillado con sus obras. Es normal y del todo lógico que los verdaderos cristianos a lo largo de la historia hayan levantado su voz contra tan tirano proceder imperial, contra tan tirano proceder papal. Pero muchos de estos cristianos verdaderos no alzaron la voz, simplemente dejaron en evidencia, a través de una vida ejemplar cristiana, la inmoralidad y tiranía que Roma emanaba. Así que la Iglesia católica procedió al más puro estilo imperialista, a exterminar a los rebeldes, a los disidentes. Sin rebeldes no hay oposición, no hay disidencia con la hipócrita y cínica doctrina oficial. De esta forma fueron asesinados por Roma, por la Iglesia católica, personas como Prisciliano y Giordano Bruno. Se organizó una cruzada para exterminar a los cátaros. Santa Teresa de Jesús fue objetivo a abatir por la Iglesia católica. Se salvó gracias al poder de Felipe II. San Juan de la Cruz fue encarcelado por los carmelitas. San Francisco de Asís se salvó porque no criticaba y con su ejemplo daba buena publicidad al Imperio romano, a la Iglesia católica. Cualquier descubrimiento científico que atentara contra el orden y la autoridad imperial establecida también fue reprimido, como es el caso, entre otros, de Galileo Galilei. La Iglesia católica, a través de su guardia pretoriana, a través de su Gestapo, es decir, a través de la Santa Inquisición, siempre ha puesto bajo palio a los tiranos, a los dictadores, como son los casos, entre otros muchos, los de los genocidas Francisco Franco, Videla, Pinochet, Somoza y José María Aznar, todos ellos criminales de guerra por la práctica industrializada del genocidio. La Santa Inquisición sigue existiendo transmutada en la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, sucesora de la antigua Sagrada Congregación de la Reforma y Universal Inquisición. Los gobiernos tecnócratas están nutridos de los alumnos salidos, de los diferentes cuerpos represores del Vaticano, siendo los más salvajes y peligrosos los del Opus Dei y los de los jesuitas. Por cierto, ambas organizaciones fundadas por españoles. Solo hay que echar un vistazo al mundo que tenemos. No existe mayor corrupción que en aquellos países donde la Iglesia católica ha puesto sus zarpas. En Europa, España, Portugal e Italia. Y Grecia, con su versión ortodoxa del catolicismo. Y por supuesto, en el continente americano, América Central y Sudamérica. No existe nada que niegue más la existencia de Dios que las religiones, y de todas ellas, la católica y apostólica romana es la peor. Claro está, a no ser que me quieran hacer comulgar con piedras de molino y contarme la milonga de que la vida que lleva la jerarquía eclesiástica católica
es un fiel ejemplo de la vida de Jesucristo, es decir, que Jesucristo era un mentiroso, un corrupto, un ser inmoral y lujurioso, un pederasta, un codicioso belicista y un genocida. Decir catolicismo es decir todo lo contrario de cristianismo. Decir catolicismo es decir anticristo. Yo creo en Dios, pero reniego de la Iglesia Católica como representante de las tinieblas en la tierra. Es decir, soy creyente, porque creo en Dios de forma racional, pero no creo en la Iglesia Católica porque no soy ateo. Pero sobre Dios y las religiones hablaré en otro fuego de campamento. Hay mucha más religiosidad en una persona que adora a un árbol que toda la que pueda existir en el conjunto de la curia eclesiástica romana, ya que sus obras demuestran que viven como si Dios no existiera. Hoy en día, y como siempre desde hace 2000 años, los católicos siguen echando a los cristianos a los leones. Esto lo estamos viendo ahora mismo en nuestra política, en los pronunciamientos hipócritas y cínicos de los voceros de la ultraderecha, que con sus palabras y obras dan fiel reflejo de una vida ejemplar cristiana. Es decir, según sus palabras y obras, Jesucristo era un mentiroso, un inmoral lujurioso, un corrupto, un ladrón codicioso, un pederasta y un belicista genocida. La Iglesia Católica inventó la caridad. Previamente, el Partido Popular había creado la pobreza. No quiero que me creas en un demencial acto de fe. Comprueba lo que aquí he dicho, antes de que estos canallas borren la historia. Que Dios os bendiga a todos y abra vuestros corazones a la luz.